Muchas gracias. Doy la más cordial bienvenida a todas y a todos los presentes. Esta es la primera cuenta pública que, acorde a la ley que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se realiza en el marco del principal espacio de reflexión y debate del mundo de las culturas, la 15ª Convención Nacional, Cultura y Constitución, el país que queremos. Un encuentro que sigue la tradición participativa, instalada desde los primeros cabildos culturales, pero que por primera vez, a solicitud del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y respondiendo a las demandas de la ciudadanía, tuvo un proceso participativo previo, abierto y convocante. Para ello, desde los consejos regionales se organizaron diálogos en los territorios y se realizó además una consulta ciudadana virtual entre marzo y abril pasado. La reflexión que surgió en estas instancias en torno a las ideas y retos que enfrenta nuestro sector de cara al proceso constituyente y al rol que la cultura debiera tener en él, ha dado pie al trabajo que realizaremos en las jornadas de hoy y mañana. Y también integrará el informe ejecutivo con el que culminaremos este inédito proceso, cuando el Consejo Nacional lo entregue a las y los constituyentes para nutrir su trabajo durante la redacción de la nueva Carta Magna. Este proceso sella la forma en que queremos y creemos que tenemos que avanzar en el país que soñamos, desde la participación activa de la ciudadanía cultural, el respeto, el diálogo, el debate profundo y los acuerdos, desde luego, pero también tras la esperanza de construir ese Chile que no solo reconozca los derechos culturales que son inherentes a todas las personas que habitan sus territorios, sino que además reconozca la cultura como un camino cierto y sólido hacia una sociedad más justa, con mejor calidad de vida y con más y mejores oportunidades para ser felices y para hacer felices a otros y a otras. No podríamos haber pensado este encuentro si no es partiendo de lo que hemos vivido como país. Los alcances del estallido social del año 2019 y los inmensos retos que ha impuesto la crisis sanitaria. Un remesón de alcances tan profundos como desafiantes, dramáticos y llenos de tristeza muchas veces. Como institución pionera en la incorporación de la sociedad civil, junto al Consejo Nacional, a sus pares regionales, repensamos nuestro trabajo tras el reto de reducir la brecha existente. Ese era nuestro norte cuando tuvimos que reaccionar ante las graves consecuencias de la pandemia que nos ha dolido con la partida de amigos, de familiares y de tantos nombres que han contribuido al desarrollo cultural de nuestro país y a quienes hoy dedicamos esta instancia de pensar el futuro. Una realidad cuyas durísimas consecuencias nos han exigido redoblar esfuerzos para innovar, reaccionar con rapidez y apoyar. Somos conscientes de que a veces ha podido parecer e incluso no ser una respuesta suficiente, pero ha significado un inmenso desafío para esta institucionalidad que, por supuesto, es perfectible en sus instrumentos y en su accionar. Ha sido un aprendizaje general y profundo, en el que también se ha vuelto evidente la necesidad de robustecer el marco de protección cultural y de afianzar nuestras facultades, nuestras funciones y también, muy importante, los principios que tenemos como institución. Tampoco hemos sido capaces de entender y transmitir el elemento central que debe ser la cultura para nuestra sociedad, lo que sin duda desborda las particularidades de un sector. Pero esto es un problema de larga data, que trasciende gobiernos, convicciones políticas e incluso países. Producto de esta pandemia, y por primera vez en la historia, el G20 incluyó a la cultura en su agenda en noviembre del año 2020. Y es precisamente esta premisa la que debiera permear nuestra mirada de futuro de cara a otros pilares sociales. Me refiero a la nueva Constitución que estamos llamados a erigir en conjunto y a relevar en ella el rol que debe tener la cultura en el país que queremos, un papel de largo plazo. Prioritario en la formación integral, en la participación ciudadana con igualdad de oportunidades
y en la responsabilidad de los más diversos actores sociales, porque las posibilidades de acceder y ejercer una vida cultural son un puente para la cohesión social, porque nos humaniza y nos educa, entregándonos herramientas para hacer y para desarrollarnos. La pandemia lo ha subrayado. No importa el lugar desde el que lo hagamos, la cultura tiene que ser concebida como capital futuro, como derecho y como base de la formación de una mejor democracia, con una presencia tan transversal como las múltiples aristas y dimensiones que la componen. Esta crisis sanitaria, además, ha dejado en evidencia la informalidad del sector artístico-cultural, históricamente precarizado, inestable e informal. Una deuda que se ha vuelto crítica y que es la realidad de tantas y tantos trabajadores cuyo ejercicio es un bien común crucial. Como reacción a la pandemia, realizamos una encuesta para conocer la realidad de sus trabajadoras y trabajadores, la que respondieron 15.000 personas. Flexibilizamos los plazos, convenios y reorientamos recursos. Todo ello permitió dar forma al plan de apoyo que entregó más de 17.000 millones de pesos. Además, hemos dedicado el trabajo de la unidad de intermediación legal a orientar al sector en los instrumentos de ayuda social que el gobierno ha dispuesto. También hemos realizado capacitaciones para facilitar el uso de las plataformas digitales, donde derivó el ejercicio y la difusión de gran parte del quehacer artístico. A ello se suman además los 26.000 millones de pesos de los fondos Cultura 2021, que es el principal instrumento de financiamiento público para el sector cultural, que en esta reciente convocatoria buscó especialmente promover la reactivación, ayudar a financiar los gastos sanitarios para enfrentar los efectos de la pandemia, impulsar la generación de empleos, la descentralización y el desarrollo de proyectos en plataformas o formatos digitales. Los fondos de Cultura 2021 también permitieron incorporar a los equipos de trabajo, a técnicos, profesionales y organizaciones de áreas distintas a las tradicionales. Como resultado, cerca de 8.000 personas se emplearán por medio de esta herramienta durante este año, de las cuales el 54% son mujeres, lo que representa un incremento considerable en comparación a la convocatoria 2020, cuando la participación femenina solo llegó al 46%. Porque esta última convocatoria, junto a la necesidad de reactivar el sector, también hemos querido responder al reto de reducir la brecha de género. Este año, por primera vez, hubo paridad en todos los comités de evaluación. En promedio, un 62% de esos cupos fueron ocupados por mujeres. Además, se incorporaron cuotas de género en la selección de los proyectos. Se modificaron los requisitos de trayectoria de mujeres y se consideró currículum ciego en la primera etapa de evaluación. A esto se suman 20.000 millones de pesos del Fondo de Emergencia para el mundo de las culturas y el patrimonio. En el caso del sector artístico-cultural, estos recursos han permitido, entre otras acciones, aumentar la cobertura de los proyectos seleccionados en la más reciente convocatoria de los fondos Cultura y financiar los proyectos en lista de espera 2020 del programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras. También hemos trabajado junto al sector y al Ministerio de Salud en protocolos de funcionamiento y medidas para facilitar su desempeño. Además, estamos desarrollando el Registro Nacional de Agentes Culturales, que nos permitirá conocer el universo de personas trabajadoras y organizaciones que componen el sector cultural de nuestro país. A pesar de los momentos más complejos de este periodo y de las medidas de distancia física, de la mano de la tecnología, la cultura ha demostrado seguir más viva que nunca, como un espacio de contención y de esperanza. Y tan pronto como la ciudadanía se volcó a lo digital, nuestro ministerio recurrió a plataformas digitales en las que se había trabajado previamente para seguir conectado con la ciudadanía y cumplir con nuestra labor, ampliando
y mejorando el acceso a la cultura a solo un clic de distancia, con contenidos de calidad y de libre acceso. La plataforma Onda Media, con más de 1.200 contenidos audiovisuales. La Biblioteca Pública Digital, con más de 70.000 títulos. O la cartelera Elige Cultura, tuvieron sorpresivos e históricos aumentos en sus reproducciones y en sus descargas. El año 2020, Onda Media tuvo 2.400.000 reproducciones, superando con creces los 360.000 del año 2019. Y la Biblioteca Pública Digital aumentó en un 46% sus préstamos de libros, pasando de 390.000 el año 2019 a 570.000 el año 2020. Asimismo, destacó el primer Día del Patrimonio Cultural en Casa. Esta inédita celebración contó con más de 1.900 actividades y más de 2.600.000 visitas al sitio web, mientras que el año 2019 tuvo alrededor de 1 millón de participantes en más de 1.600 actividades presenciales en todo el país. En total, durante este periodo, hubo más de 6 millones de interacciones en los distintos sitios de contenido del Ministerio. Esa cifra incluye además recorridos virtuales por museos y sitios de patrimonio, iniciativa que al cierre de este año proyecta tener 21 tours digitales a disposición de la ciudadanía. La creatividad no se detiene y la cultura no ha bajado la cortina. La participación de las personas en la cultura digital probablemente no reemplazará nunca las experiencias colectivas en vivo, pero sí convivirá con una alternativa de creciente valor. Por ello, en este periodo, además, se ha iniciado el trabajo de la Unidad de Cultura Digital para coordinar y articular las iniciativas del Ministerio y así enfrentar mejor estos nuevos desafíos. Pero también estamos conscientes que mejorar las posibilidades de acceso y la consiguiente democratización de la cultura no podrá ser real sin una sólida red que permita que los contenidos lleguen efectivamente a los lugares donde el acceso a Internet no es una realidad. Por eso hemos instalado una red de fibra óptica que nos permitirá conectar a 100 centros culturales, iluminando sus respectivas comunidades con programación de calidad, interesante y atractiva para toda la comunidad. Los esfuerzos para responder a la pandemia también se han dirigido al sector patrimonial, en línea con la necesidad de poner en valor el patrimonio cultural de nuestro país, otro de los ejes que ha guiado nuestra gestión. Este año 2021, los fondos para el sector del patrimonio crecieron más del doble gracias a los recursos provenientes del Fondo de Emergencia, alcanzando un presupuesto histórico de 9.000 millones de pesos para la reactivación patrimonial. Me refiero al Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, al de Mejoramiento de Bibliotecas Públicas, al Fondo del Patrimonio Cultural y al subsidio a los sitios de patrimonio mundial. Además, se creó el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Patrimoniales, que contará con 1.400 millones de pesos para ayudar a financiar instituciones privadas que se han visto gravemente afectadas por la pandemia debido a la reducción de visitantes e ingresos por entradas. La más reciente convocatoria del Fondo de Patrimonio benefició con 4.200 millones de pesos a 220 proyectos entre restauraciones, investigaciones y educación patrimonial de todas las regiones del país, quintuplicando la convocatoria anterior. En medio de esta emergencia, esta herramienta ha sido una gran oportunidad para ayudar a reactivar el sector patrimonial y apoyar a investigadores, a profesores, a comunidades, a organizaciones y también a espacios que habían cerrado sus puertas. Asimismo, se lograron importantes avances, especialmente en el plan de infraestructura para los territorios. El segundo semestre del año 2020 se inició la última etapa de remodelación del Museo Higginiano y de Bellas Artes de Talca. En marzo pasado se inauguró la Biblioteca Pública de Chañaral, que había quedado destruida en el aluvión del año 2015, y concluyeron las obras del Centro de Creación Secrea de Vallenar, 2 nuevos polos de vida cultural para la región de Atacama. A ello se sumará también la construcción del nuevo Museo Regional de Atacama en Copiapó,
que se inició este año 2021 con una inversión de más de 9.500 millones de pesos. Y en marzo recién pasado culminó la restauración del Museo Arqueológico de La Serena, que ya estrenó su nueva museografía. Asimismo, próximamente comenzarán las obras de la tercera y última etapa de restauración del Teatro Regional de Iquique, que permitirá recuperar un valioso patrimonio cultural y además se traducirá en un nuevo escenario para los artistas de la región. Pronto también se licitará la ejecución de las obras de la Biblioteca Regional de la Araucanía, en Temuco, de la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, en la ex cárcel de Punta Arenas, y de la Biblioteca Regional de los Lagos, en Puerto Montt. También se lanzarán los concursos de arquitectura para el diseño y el depósito del Museo Regional de Ñuble, en Chillán, la Biblioteca y Archivo y Depósito Regional de Los Ríos, en Valdivia, y el Archivo Regional de Valparaíso, en el emblemático Palacio Subercasó del barrio Puerto. Y tras casi 10 años de restauración, en abril abrimos las puertas del Palacio Pereira, que hoy alberga nuestra institucionalidad patrimonial y además se convertirá en uno de los espacios donde se desarrollará el trabajo de la Convención Constituyente. Un honor y un inmenso desafío que significará una nueva impronta para el uso ciudadano, para el que se recuperó este edificio y que esperamos sea un hito simbólico en torno al rol central que debe ocupar la cultura en el destino que queremos para nuestro país. El primer piso del Palacio Pereira respetará la vocación ciudadana con que fue concebido, disponiéndose como un espacio de extensión, con un foco especial en la difusión del patrimonio. Lo anterior, por medio de su programación, de las salas de exposiciones, de la participación de la ciudadanía, así como de los servicios que va a ofrecerse a través del centro de documentación, auditorio, espacios de cultura y préstamos de libros. Ansiamos que el Palacio Pereira se proyecte como un espacio republicano y democrático y que esos valores definan el nuevo imaginario que suponga este inmueble para la ciudadanía. Porque hoy el mayor desafío que tenemos como sociedad en este campo es construir el patrimonio del futuro. Precisamente para promover su puesta en valor, hemos trabajado en la indicación sustitutiva del proyecto de ley de patrimonio cultural, que en marzo pasado reingresó al Congreso. Una propuesta que nos permitirá saldar una deuda histórica del Estado en la gestión del patrimonio y dejar atrás una normativa reconocidamente obsoleta. Hoy se requiere de una legislación acorde a la visión contemporánea del patrimonio, integral y dinámica, que incorpore sus dimensiones materiales e intangibles, así como categorías territoriales y simbólicas. Una ley que descentralice la toma de decisiones, que genere mecanismos de participación ciudadana y que promueva recursos para su protección efectiva. Como ministra y como chilena, tengo la más profunda convicción de la necesidad de reconocer culturalmente a los pueblos originarios, un desafío que no puede seguir esperando. Por eso, esta indicación también se pronuncia sobre el resguardo y protección del patrimonio indígena. En ella se establece que en el plazo máximo de 1 año desde la publicación de la ley, el presidente propondrá una ley de patrimonio cultural indígena con su respectiva consulta, acorde a lo que indica la legislación local y los acuerdos internacionales que ha suscrito Chile. Como ministerio, ya hemos iniciado el trabajo desde una mesa técnica para encaminar el proceso, pero el texto del proyecto deberá salir de la consulta previa que hoy, debido a la pandemia, es imposible realizar acorde a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy tenemos la oportunidad histórica de visibilizar e integrar la voz de las comunidades, hacer propias las justas demandas de regiones y actualizar el marco de protección y salvaguardia a la gran diversidad de manifestaciones y territorios de nuestro país. Transformar nuestra sociedad en una más diversa y plural, más respetuosa de las diferencias. Es un desafío que supone reconocer culturalmente a los pueblos originarios y establecer una nueva relación con sus territorios y sus comunidades. Por eso,
También hemos trabajado en una agenda de repatriación y restitución de bienes culturales y bioantropológicos que creemos es la clave para el país que anhelamos. Porque estamos hablando de derechos, de respeto a su acervo y de reparación. E implica comprender que la memoria de un pueblo es parte constitutiva de su identidad, pero también de su futuro. Queremos que las nuevas generaciones puedan acceder a estos recursos de sus ancestros, como si fueran las imágenes de un álbum familiar. Para ello, hemos ocupado la figura de préstamo de colecciones entre museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y hemos trabajado con la comunidad Rapa Nui y Yagán en respuesta a sus justas demandas. Hoy estamos a puerta de realizar el tercer retorno de piezas yaganes desde el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago al Museo Antropológico Martín Gusinde de Puerto Williams, apuntando también a relevar, a proteger y difundir el valor de nuestro patrimonio. En este periodo logramos notables avances de cara al reconocimiento internacional de expresiones únicas de nuestros territorios. En febrero pasado se incluyó el complejo minero de Lota en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de Chile. Y en marzo, junto a la comunidad de artesanas y artesanos, formalizamos la postulación de la alfarería Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca para su declaratoria en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Hemos desarrollado compromisos concretos para proyectar sus saberes, sus prácticas y su tradición. También quisiera destacar la firma del convenio con la Municipalidad de Valparaíso, administradora del sitio de patrimonio, para desarrollar una agenda de trabajo conjunta y sumar voluntades y fuerzas con miras a revertir su grave estado de deterioro. Sin duda, en este trayecto hemos cometido errores, pero no hay una sola persona en el Ministerio que no esté profundamente comprometida con la labor que la ley nos encomienda y con el impacto que ello tiene en la ciudadanía. Queremos asumir las crisis que nos han remecido como entes movilizadores que nos conducen al diálogo, al debate, a los acuerdos y que nos instan a desarrollarnos pensando en la cultura como un faro. Por eso estamos hoy aquí, para reflexionar y crecer desde esa experiencia, de cara a la conformación de la nueva Constitución que nos va a regir. Ojalá una que reconozca la cultura como un pilar de lo que somos, que nos permita mirarnos y enorgullecernos de la diversidad que nos constituye, a pesar de los territorios, de las comunidades, orígenes o posturas que nos diferencian. Nuestra intención es hacernos eco de ese Chile que las nuevas generaciones se merecen, que sepan que los oímos y que somos capaces de escucharnos, ser tolerantes, respetarnos y entender las distintas creencias como fuente de crecimiento personal y del colectivo que formamos. A veces resulta difícil entender que aún tengamos que consolidar un compromiso real con la paridad de género, con la interculturalidad, con el poder que debe descansar en las regiones o con la sustentabilidad del medio ambiente. Debemos ser capaces de demostrar que la cultura nos va a ayudar a avanzar en un país más amable con todas y con todos. Pero para ello tenemos que creer que podemos superar juntos las debilidades y los problemas. Hoy tenemos todas las posibilidades por delante para convertirnos en mejores ciudadanos y garantes de una democracia más sana y más fuerte. Muchas gracias.